La ingeniería civil, mi profesión, me enseñó una verdad fundamental: las estructuras más imponentes no colapsan de repente. Sucumben a la fatiga del material, a miles de microfisuras invisibles que, a lo largo del tiempo, comprometen la integridad del todo. Cuando la falla finalmente ocurre, parece un evento súbito para el observador externo, pero la causa real es una larga y silenciosa historia de estrés no resuelto. Mi matrimonio de 11 años con Laura fue exactamente así. La revelación que lo derribó fue el temblor final, pero los cimientos ya estaban corroídos desde hacía mucho tiempo por la erosión de la indiferencia y de su resentimiento silencioso. Vivíamos en Monterrey, una ciudad construida sobre la fuerza del trabajo y la ambición, valores que yo respetaba. Yo construía puentes y viaductos, estructuras de concreto y acero que conectaban personas y lugares. Era un trabajo honesto y sólido, pero para Laura, estaba desprovisto de glamour. Ella anhelaba el brillo de los círculos sociales más altos, un mundo que mi cómodo sueldo de ingeniero nos permitía tocar, pero al que nunca pudimos pertenecer verdaderamente. La lenta erosión comenzó con suspiros. Suspiros cuando llegaba a casa con las botas sucias de cemento. Suspiros cuando prefería una noche tranquila en casa a una fiesta donde no conocíamos a nadie. Suspiros cuando el bono anual no era suficiente para el bolso de diseñador que deseaba. Cada suspiro era una microfisura en nuestra base. El pilar que sostenía todo, la viga maestra de mi vida, era mi hija, María. Desde el momento en que la sostuve por primera vez, un pequeño ser arrugado que agarró mi dedo con una fuerza sorprendente, fui irrevocablemente suyo. María era mi mundo. Eran nuestros chistes internos, las noches de viernes montando legos complejos, las mañanas de domingo en que le enseñaba a identificar las constelaciones. Yo era el padre que nunca se perdía una presentación de ballet, que ayudaba con las tareas de matemáticas, que sabía el nombre de todas sus amigas. En María, veía lo mejor de mí mismo, un legado de amor y dedicación. Laura era una madre presente, pero distante. Se aseguraba de que María estuviera siempre impecablemente vestida, matriculada en las mejores escuelas, pero parecía amar la idea de ser madre más que el trabajo diario que eso implicaba. La conexión profunda, las conversaciones susurradas antes de dormir, eso era mi territorio. Y, por eso, estaba agradecido. A medida que pasaban los años, el espacio entre Laura y yo se convirtió en un abismo. La intimidad física desapareció, reemplazada por excusas de jaqueca y cansancio. Yo era el proveedor, el padre comprometido, el esposo estable, pero como hombre, me había vuelto invisible para ella. Acepté eso, racionalizando que un matrimonio estable era el mejor ambiente para María. Continué reforzando la estructura, reparando las grietas, ignorando las señales de fatiga, todo por ella. El catalizador, el evento que aplicó la carga máxima sobre la estructura ya comprometida, fue una discusión sobre dinero. Era un martes por la noche. Había descubierto una factura de tarjeta de crédito con gastos que superaban con creces nuestro presupuesto, incluyendo una reserva para un viaje de spa con amigas del que no me había hablado. La confronté, no con rabia, sino con la preocupación de un ingeniero viendo sus recursos ser asignados de forma imprudente. Laura, no podemos seguir así, le dije, con la factura en la mano. Necesitamos ser un equipo. Ella me miró, sus ojos fríos como el acero. No me vengas con tu discurso de hombre responsable, Miguel. No entiendes la presión que sufro. Todas mis amigas viajan, tienen cosas. Yo me merezco esto. La pelea escaló, como siempre sucedía. Atacó mi trabajo, mi falta de ambición, mi incapacidad para darle la vida que ella merecía. Yo rebatí, defendiendo mi honor, mi arduo trabajo, todo lo que hacía por ella y por María. Y fue entonces, en la cúspide de su furia, que decidió usar su arma nuclear. Quería herirme, destruirme, derribarme de la única posición de orgullo que me quedaba. Tú no entiendes nada, gritó, el rostro contraído por el desprecio. ¿Te crees el padre del año, no? El gran pilar de esta familia. Pues que sepas que este pilar es un fraude. La miré, confundido. ¿De qué estás hablando? Ella sonrió, una sonrisa cruel y triunfante. Y entonces, detonó la carga. María. No es tu hija.
El mundo quedó en silencio. Las palabras resonaron en la sala, diseñadas para romperme en 1000 pedazos. Y por un segundo, casi lo logran. Sentí el suelo temblar, las paredes de mi vida curvándose hacia adentro. El dolor fue agudo, físico. Pero entonces, en medio de los escombros inminentes, una claridad helada y afilada se apoderó de mí. 11 años de distancia, de desprecio, de secretos, todo se cristalizó en ese momento. El dolor se transformó en hielo. Y una lenta sonrisa se formó en mis labios. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de un hombre que acaba de ver el plan de batalla completo del enemigo y se da cuenta de que tiene el arma perfecta para el contraataque. Laura se detuvo, su triunfo vacilando ante mi reacción inesperada. «¿Qué te hace gracia?», escupió, la confusión en sus ojos. La miré, la sonrisa afianzándose, y proferí la frase que lo cambiaría todo. La frase que convirtió su bomba en un misil teledirigido de vuelta hacia ella. «Lo sé», dije calmadamente. «Pero ella piensa que tú eres su madre. Y eso es lo que va a cambiar ahora». El silencio que siguió a mi declaración fue más pesado que el de cualquier bóveda de banco que haya ayudado a diseñar. El triunfo en el rostro de Laura se deshizo, reemplazado por una máscara de shock absoluto. El arma que había disparado a quemarropa contra mi corazón había, de alguna manera, rebotado. Me miró, con la boca ligeramente abierta, tratando de procesar la anomalía. Las víctimas no sonríen. Los hombres traicionados no contraatacan con una calma glacial. La dinámica de poder, que ella creía haber volteado a su favor de forma irrevocable, osciló peligrosamente en el aire. «¿Qué quieres decir con eso?», tartamudeó, la furia dando paso a una punzada de miedo. No le di la satisfacción de una explicación inmediata. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia mi estudio. Cada paso era deliberado. Ya no estaba reaccionando. Estaba ejecutando. Durante años, viví con un conocimiento secreto, un trozo de veneno encapsulado en mi pecho. Hacía 5 años, mientras ordenaba, encontré una caja de fotos antiguas de Laura. En el fondo, había cartas. Cartas de amor apasionadas de otro hombre, fechadas en el periodo exacto en que María fue concebida. El dolor de ese descubrimiento fue el más puro que jamás sentí. Durante una semana, apenas pude respirar. Pero entonces, mirando el rostro de María, con sus 6 años en ese entonces, que me contaba animadamente sobre su día en la escuela, me di cuenta de una verdad más profunda. La sangre podía definir la biología, pero no definía la paternidad. Yo era su padre. La amaba. Eso era todo lo que importaba. Para protegerme a mí y, más importante, a ella, de cualquier eventualidad futura, tomé medidas. En secreto, usé un cabello de su cepillo y realicé una prueba de ADN. El resultado, un documento frío y clínico, solo confirmó lo que las cartas sugerían. No era su padre biológico. Guardé el sobresellado en una caja fuerte en mi estudio, esperando que nunca necesitara ver la luz del día. Tomé una decisión consciente, enterré la traición de Laura bajo los cimientos de mi amor por María. Sería su padre en todos los sentidos, y ese secreto moriría conmigo. Hasta esa noche. Laura, en su crueldad, no había revelado un secreto. Me había dado la justificación moral para usar un arma que nunca quise poseer. Entré en mi estudio y cerré la puerta. Ella no me siguió. Por primera vez, parecía tenerme miedo. Me senté en mi silla y, con mano firme, llamé al mejor abogado de derecho familiar de Monterrey, un hombre con reputación de tiburón. Eran casi las 10 de la noche, pero sabía que atendería su celular particular. «Señor Castillo», dije, cuando contestó. «Mi nombre es Miguel Herrera. Necesito sus servicios. Se trata de una demanda de divorcio y una moción de emergencia para la custodia exclusiva de mi hija. Tengo pruebas irrefutables de inestabilidad emocional y crueldad por parte de la madre, incluyendo una confesión que pone en riesgo el bienestar de la niña». Concerté una reunión para la mañana siguiente. Cuando salí del estudio, Laura estaba parada en el mismo lugar, como paralizada. «Estás mintiendo», susurró, con voz débil. «Tú no lo sabías».
Caminé hasta la caja fuerte detrás de un cuadro, giré la combinación y saqué el sobre blanco y sellado del laboratorio. No lo abrí. Solo lo sostuve para que pudiera ver el logotipo y las palabras prueba de paternidad. Lo sé desde hace 5 años, Laura, dije, la voz desprovista de cualquier emoción. 5 años. Y en todo ese tiempo, nunca usé esto en tu contra. Elegí ser el padre de María todos los días, porque la amo. Pero tú, en un único momento de odio, elegiste usar la verdad como un arma para herirme, sin importarte que los fragmentos la golpearían a ella. Demostraste que no eres apta para ser su guardiana principal. Eres un riesgo para su estabilidad emocional. Su rostro se derrumbó. La comprensión del catastrófico error que había cometido la golpeó con toda su fuerza. Ya no tenía poder sobre mí. Peor, acababa de entregarme todo el poder a mí. En los días siguientes, la casa se convirtió en una zona de armisticio fría. Me concentré por completo en María, asegurándome de que su rutina permaneciera normal, protegiéndola de la atmósfera gélida con una capa extra de atención y cariño. Laura intentó todas las tácticas. Primero, las lágrimas de arrepentimiento. Lo siento mucho, Miguel. Estaba enojada, no quise decir eso. La ignoré. Después, la furia. No me vas a quitar a mi hija. Te destruiré en el tribunal. Habla con mi abogado, fue mi única respuesta. La dinámica se había invertido por completo. Sus explosiones emocionales ya no eran el centro de nuestra existencia. Eran solo datos, pruebas de su inestabilidad que yo anotaba calmadamente en un diario, como mi abogado me había instruido. El plan entró en su fase final el viernes. Un notificador judicial llegó a nuestra puerta. Yo abrí. Preguntó por Laura. La llamé, y bajó las escaleras, con el rostro pálido. El hombre le entregó los documentos. Los tomó con manos temblorosas. Era la demanda de divorcio y la moción de custodia. Leí una copia más tarde. Mi abogado había sido brillante. La demanda citaba su declaración, no es tu hija, no como un hecho sobre la paternidad de María, sino como prueba principal del comportamiento alienante y la crueldad emocional de la madre, que utiliza el estatus parental de la niña como herramienta de agresión psicológica contra el padre, demostrando un total desprecio por la salud mental de la menor. No sería juzgada por la infidelidad de una década atrás. Sería juzgada por su crueldad de ese martes. Creyó que estaba detonando los cimientos de mi vida, pero, como un buen ingeniero, simplemente redirigí la fuerza de la explosión. Y ella estaba de pie, exactamente en el epicentro. La reconstrucción de una vida, al igual que la de un puente, comienza con la protección de la estructura más importante. Para mí, esa estructura era María. El proceso legal sería largo y brutal, y yo sabía que Laura, en su desesperación, lucharía sucio. Mi primera y más crucial tarea era construir un pilar de verdad y amor inquebrantable alrededor de mi hija, uno que ninguna mentira o manipulación pudiera corroer. Me senté con ella en su habitación, rodeados por el mundo de unicornios y libros de aventuras que habíamos construido juntos. La conversación fue la más difícil de mi vida, un cálculo estructural donde cada palabra necesitaba soportar un peso inmenso. No le conté la verdad biológica. Decirle a una niña de 11 años que su mundo entero se basaba en una mentira sería una crueldad, y mi objetivo era acabar con la crueldad, no perpetuarla. En su lugar, le di una verdad más profunda. María, comencé, sosteniendo sus manos. Sabes que te amo más que a nada en el mundo, ¿verdad? Ella asintió, con los ojos serios. Ser padre, para mí, fue una elección. El día que naciste, elegí ser tu padre. Y lo he elegido todos los días desde entonces. Y seguiré eligiendo ser tu padre para siempre. Eso nunca va a cambiar. Le expliqué que, a veces, los adultos ya no pueden ser felices juntos y que, por el bien de todos, su madre y yo íbamos a vivir en casas separadas. Le aseguré que no era su culpa y que ambos la amábamos, pero que, por un tiempo, viviría conmigo en un lugar nuevo, una casa que sería nuestro nuevo comienzo. Hubo lágrimas, claro, pero al final,
se acurrucó en mis brazos, segura en la única verdad que le importaba: su padre no la abandonaría. El proceso de separación legal fue una guerra de desgaste. El equipo jurídico de Laura, financiado por lo que quedaba de nuestras cuentas conjuntas antes de que mi abogado las congelara, intentó pintarme como un monstruo frío y calculador. Alegaron que estaba intentando alienar a María de su madre por venganza. En nuestra primera audiencia de mediación, su abogado argumentó que la acusación de crueldad emocional era una exageración, que las palabras de Laura fueron dichas en el calor de una pelea. Mi abogado, un hombre que desmontaba argumentos falaces con la precisión de un ingeniero encontrando un fallo en un plano, simplemente hizo una pregunta. Entonces, su clienta admite haberle dicho a la hija, o en presencia de la hija, que el hombre que la ha criado durante 11 años no es su padre. El silencio al otro lado de la mesa fue la respuesta. Mientras la batalla legal se prolongaba, me concentré en construir nuestro nuevo mundo. Encontré una casa en Coyoacán, un barrio con calles empedradas y un alma bohemia, lejos del brillo estéril donde vivíamos. Era una casa con un pequeño jardín, donde podríamos plantar flores, y una habitación en el piso de arriba que se convertiría en mi estudio, con espacio de sobra para los proyectos de Lego de María. La pintamos juntos los fines de semana. Ella eligió un azul celeste para su habitación y le enseñé a usar un rodillo de pintura. Cada capa de pintura que cubría las paredes blancas era un acto de recuperación, de superponer el pasado con los colores de un futuro que sería nuestro. La lucha de Laura se volvió cada vez más desesperada. Durante sus visitas supervisadas, que la corte ordenó inicialmente, lloraba y le decía a María cuánto la extrañaba, intentando inculcar culpa en la niña. Pero los cimientos que había reforzado con María eran sólidos. María me contaba sobre las visitas, confundida. Mamá llora todo el tiempo y dice que la estás manteniendo lejos de ella. Eso no es verdad, ¿verdad, papá? Y yo la tranquilizaba, explicándole que las cosas eran complicadas, pero que siempre sería honesto con ella. La táctica de Laura fue contraproducente: en lugar de alejar a María de mí, su inestabilidad solo la empujó más cerca de mi calma y constancia. El punto de inflexión llegó con la evaluación psicológica ordenada por el tribunal. Durante semanas, Laura, María y yo nos reunimos con un psicólogo forense. Fui honesto y directo. Hablé de mi amor incondicional por María y de mi decisión de años de priorizar su estabilidad por encima de mi propio dolor. Presenté mi plan para su futuro, la nueva escuela, las actividades, la red de apoyo que estaba construyendo. Laura, en contraste, se presentó como una víctima, describiéndome como controlador y vengativo. El informe del psicólogo fue devastador para ella. Concluyó que yo era el guardián estable y protector, mientras que Laura exhibía tendencias manipuladoras y una incapacidad para separar sus propias necesidades emocionales del bienestar de la niña. Su declaración sobre la paternidad de María fue citada como un acto de agresión psicológica de alto riesgo. En la audiencia final de custodia, mi abogado presentó el sobresellado de la prueba de ADN. Señoría, dijo. No presentamos esto para cuestionar el vínculo de mi cliente con la niña. Al contrario, lo presentamos para probar la verdad que la señora Herrera decidió convertir en un arma. Mi cliente ha vivido con esta verdad durante 5 años, y su única acción fue amar y proteger a esta niña. La acción de la señora Herrera, al saber la misma verdad, fue usarla para destruir a un hombre, sin importarle que destruiría a una niña en el proceso. La pregunta ante este tribunal es simple: ¿a quién le confiaría el futuro de esta niña? ¿Al hombre que ha demostrado que la paternidad es un acto de amor, o a la mujer que ha demostrado que la maternidad puede ser un acto de guerra? La decisión del juez fue rápida. Recibí la custodia exclusiva. Laura tendría derechos de visita limitados, condicionados a terapia. Esa noche, en nuestra nueva casa, mientras María dormía tranquilamente en su habitación azul celeste, me senté en el silencio de la sala. La guerra había terminado. La antigua estructura había sido demolida. Y sobre los nuevos cimientos de la verdad y el amor inquebrantable, la reconstrucción estaba finalmente completa. Un año después, el polvo de la demolición se había asentado por completo, y en su lugar, un jardín comenzaba a florecer.
Nuestra casa en Coyoacán se había convertido en un hogar, sus paredes impregnadas no con la tensión del silencio, sino con el sonido de la risa de María y el olor de nuestras cenas de los jueves, la noche de la pizza casera. La rutina que establecimos era nuestro cimiento, tareas en la mesa de la cocina, paseos en bicicleta por el parque los fines de semana, lecturas antes de dormir. La vida de María floreció en esa estabilidad. En su nueva escuela, destacó, no solo académicamente, sino socialmente. Hizo nuevos amigos, se unió al club de robótica y, lo más importante, recuperó la ligereza que la toxicidad de nuestro antiguo hogar había comenzado a robarle. El divorcio se había finalizado meses antes, un proceso administrativo que apenas noté. La antigua casa se había vendido. Los lazos financieros, cortados. Yo era, a todos los efectos, un hombre libre. El contraste con mi vida anterior se manifestó de la forma más inesperada y bienvenida. En una reunión de padres y maestros, conocí a la profesora de ciencias de María, una mujer llamada Elena. Era todo lo que Laura no era, cálida, con una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos, y una pasión contagiosa por su trabajo. Habló de María con un brillo de admiración. Su hija tiene una mente increíble, señor Herrera, dijo. Pero lo que más me impresiona es su amabilidad. Siempre ayuda a los compañeros que se quedan atrás. Ha hecho un trabajo maravilloso. En ese elogio, no solo oí palabras sobre mi hija, sino un reconocimiento de mi papel como padre, el mismo papel que Laura había intentado aniquilar. Nuestra conversación sobre el progreso de María se transformó en otras conversaciones. Primero, en los pasillos de la escuela, luego en un café cerca de la plaza. Descubrí que Elena también era madre soltera de un niño un poco mayor. Había entre nosotros una comprensión tácita, un respeto mutuo por los desafíos y alegrías de criar a un hijo solo. Empezamos a pasear con los niños los fines de semana. Un picnic en el Parque Frida Kahlo, una visita al Museo de Ciencias. Verla interactuar con María, con una paciencia y un cariño que no buscaban reemplazar, sino simplemente sumar, fue una revelación. A Elena no le impresionaba lo que yo tenía, sino quién era. Veía mi dedicación a María no como una obligación tediosa, sino como mi mayor cualidad. La intimidad que creció entre nosotros se construyó sobre la base sólida del respeto mutuo y los valores compartidos, no sobre apariencias o ambiciones sociales. Las noticias de Laura llegaban esporádicamente, como restos de un naufragio que llegan a la orilla. Me encontré con un antiguo colega de trabajo en una ferretería. Después de las cortesías, dudó y dijo, me encontré a Laura hace unas semanas. No parece estar bien. Me contó que se había mudado a un apartamento moderno, pero impersonal, y que luchaba por mantener las apariencias. Sin mis ingresos para financiar su estilo de vida y sin la identidad de madre de familia para anclarla, parecía perdida. Cambiaba de novios con frecuencia, hombres mayores y ricos que, según el colega, la trataban más como un accesorio temporal. María, en sus raras menciones a las visitas con su madre, confirmaba la historia. Mamá parece siempre triste o enojada, dijo una vez. Me regaló una tablet nueva y carísima, pero ni siquiera preguntó por mi proyecto de robótica. Laura todavía intentaba llenar el vacío con cosas, sin entender que el vacío era ella misma. Mientras escuchaba estas noticias, no sentí placer ni venganza. Sentí una profunda y distante tristeza, la misma que un ingeniero siente al ver una estructura bellamente diseñada desmoronarse por culpa de materiales defectuosos. Laura tenía todo para construir una vida feliz, pero usó los materiales equivocados, orgullo, egoísmo y engaño. Su situación actual no era un castigo impuesto por mí, era la consecuencia natural e inevitable de sus propias elecciones. Era la ley de la física emocional. Esa noche, estaba en el jardín trasero, observando a María y Elena plantar semillas de tomate en un pequeño arriate. La luz del atardecer las envolvía, y el sonido de sus risas era la única música que importaba. Mi vida ya no se trataba de soportar el estrés y reparar fisuras. Se trataba de cultivar, nutrir y ver crecer. Había cambiado una fachada imponente, pero hueca, por una estructura más pequeña, pero sólida, honesta y llena de vida. La consolidación estaba completa. No solo había sobrevivido al colapso.
Había limpiado los escombros y construido algo infinitamente más fuerte y verdadero en su lugar. 2 años después. El tiempo, que antes medía en cronogramas de proyectos y plazos de construcción, ahora lo medía en los hitos de la vida de María. Su transición a la secundaria, el primer premio en la Feria de Ciencias, su creciente amor por la astronomía. Nuestra vida en Coyoacán era mi estructura más exitosa, sólida, funcional y llena de luz. Elena y yo habíamos construido una asociación basada en un respeto tranquilo y un afecto profundo. Nuestra casa era un hogar no solo para María, sino también para el hijo de Elena, y juntos formábamos una familia no por biología, sino por elección diaria. Yo era feliz de una forma calmada y duradera que, en mi vida anterior, ni siquiera sabía que era posible. El encuentro final tuvo lugar en la graduación de María de la primaria, el equivalente a la secundaria en México. El auditorio de la escuela estaba abarrotado de familias orgullosas. Yo, Elena y su hijo estábamos sentados en la tercera fila. Cuando el nombre de María fue llamado, no solo como graduada, sino para recibir una medalla al mérito académico, mi corazón se llenó de un orgullo que era casi un dolor físico. Vi a mi hija, ahora una joven adolescente alta y segura de sí misma, caminar hacia el escenario, su sonrisa iluminando el auditorio. En ese momento, cada noche de ayuda con las tareas, cada conversación difícil, cada sacrificio silencioso valió la pena. No solo era mi hija, era mi mayor y más importante proyecto, y era magnífica. Laura estaba allí, como era su derecho. La vi sentada en el fondo, sola. Parecía más pequeña de lo que recordaba, una figura solitaria en un mar de familias felices. Llevaba un vestido caro, pero que no podía ocultar la amargura en su postura. Dio la ceremonia con una expresión impasible, aplaudiendo de forma mecánica cuando el nombre de María fue llamado. No había alegría en su rostro, solo la sombra de lo que había perdido. Después de la ceremonia, en el patio de la escuela, mientras María estaba rodeada de sus amigos y nosotros la felicitábamos, Laura se acercó. Había una tensión en su llegada que creó una pequeña burbuja de silencio a nuestro alrededor. Elena, con su gracia habitual, dio un paso atrás para darnos espacio, manteniendo una mano reconfortante en el hombro de María. «Felicidades», dijo Laura, la palabra sonando forzada. Sus ojos no estaban en mí, sino en María, con una extraña mezcla de orgullo y resentimiento. «Es brillante». Salió a mí, claro. Era un último y patético intento de reclamar algún crédito, de inscribirse en la narrativa de éxito de la hija que había intentado usar como arma. María pareció incómoda. Yo, sin embargo, no sentí nada más que una lástima distante. La rabia se había desvanecido años atrás. Miré a Laura, no como mi exesposa o la mujer que me traicionó, sino como una espectadora desde fuera, incapaz de comprender la verdadera naturaleza de lo que tenía delante. Luego se volvió hacia mí, la amargura finalmente saliendo a la superficie. «Debes sentirte muy satisfecho», siseó, la voz baja para que solo yo la oyera. «Lo conseguiste. Me robaste a mi hija». La acusación era tan absurda, tan vacía, que no pudo alcanzarme. Miré a María, que ahora se reía de algo que Elena le susurró, y luego volví mi mirada a Laura. El veredicto final vino de un lugar de paz absoluta, la conclusión final de una larga y dolorosa ecuación. «No robé nada, Laura», dije, mi voz calmada y final. «Una hija no es algo que se posee. Es alguien a quien se ama». Olvidaste la segunda parte. Se quedó sin palabras. La verdad de esa simple declaración la desarmó por completo. No había contraargumento. Me dirigió una última mirada de derrota y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Esa noche, después de celebrar con una cena en familia, me quedé en el porche de nuestra casa, observando las estrellas con María, que me mostraba la constelación de Orión con su nuevo telescopio. Pensé en mi vida como ingeniero. Pasé décadas construyendo cosas que la gente podía ver y tocar, puentes de concreto, edificios de acero. Estructuras diseñadas para soportar peso, estrés y la prueba del tiempo. Pero la estructura más importante que he construido fue mi familia. Tuve que demoler la primera versión, una construcción hermosa por fuera,
pero con cimientos comprometidos por mentiras, un material defectuoso que nos amenazaba a todos. Y a partir de los escombros, construí de nuevo. Construí sobre una base diferente, cimientos de amor incondicional, honestidad y elección. La paternidad, me di cuenta, no está en la sangre que corre por nuestras venas. Es una decisión que se toma todos los días. Es el cemento de la presencia, las vigas de acero de la confianza y el trabajo diario e incansable de amar a alguien más que a uno mismo. Laura me dio una hija por biología. Yo me convertí en su padre por construcción. Y esa era una estructura que nada, jamás, podría derribar.